Buen día, mi nombre es Moira Alzul, me voy a referir al tema de edema de papila. Vale una aclaración que es que ustedes van a tener una charla acerca de hipertensión endocraniana idiopática en una clase aparte, por lo tanto no me voy a referir a ese tema en particular. Vamos a hablar entonces de edema de papila. Los objetivos de esta presentación son que al finalizar la misma ustedes puedan definir papiledema, reconocer el cuadro clínico de hipertensión endocraniana, enumerar sus causas, indicar los estudios complementarios correspondientes, identificar los diagnósticos diferenciales y describir las distintas modalidades de tratamiento. Vamos a comenzar con el caso clínico de una paciente de 25 años de edad que medía unos 61 metros y pesaba casi 90 kilos y que consulta en la guardia por cefalea y visión borrosa de ambos ojos con una agudeza visual en ambos ojos de 10 décimas. Y por favor reparen en este tema porque cuando nos refiramos a papiledema en particular, hipertensión endocraniana, tenemos que tener en cuenta que la agudeza visual no es el parámetro por el cual nos vamos a regir en la mayoría de los casos, ya que la mayoría de los pacientes no presentan afectada inicialmente la agudeza visual. Y además, esta paciente presentaba un defecto pupilar aferente relativo en el ojo izquierdo. Fíjense en el fondo de ojos, donde se observa claramente el edema de papila bilateral, y por ese motivo se le solicita campo visual, OCT y neuroimágenes urgente. También fíjense que la neuroimagen sí se puede solicitar. La neuroimagen ideal es una resonancia con angioresonancia con tiempos venosos urgentes, sobre todo en este caso de pacientes, mujeres con sobrepeso, donde tenemos una sospecha diagnóstica que se confirma cuando vamos a ver a continuación con el resultado de los estudios solicitados. Entonces, en esta paciente, fíjense el edema de papila que se evidencia en la OCT con el aumento de capas de fibras nerviosas peripapilares, también una pequeña área ya de atrofia bilateral, y en el campo visual, un campo visual característico en el ojo derecho con escotomas de distribución a predominio en el área arciforme, en el ojo izquierdo un escotoma claramente arciforme, prácticamente anular, salvo en algún área del cuadrante temporal superior, y por supuesto en ambos ojos con respeto central. Esto es clásico en casos de hipertensión endocraniana. En la resonancia de cerebro, ciertos hallazgos, aracnoidocele celar, con una angioresonancia normal, resonancia de órbitas con hallazgos característicos de la patología que vamos a mencionar a continuación, con aumento del líquido de la vaina del nervio óptico asociado a impronta de la papila y aplanamiento del globo ocular. No tengo la neuroimagen, por eso les muestro el informe. Y en la enfermedad actual, según la evolución de la neuróloga, que en la guardia se consulta, porque en el hospital italiano para obtener neuroimágenes tenemos que pasar por clínica médica y o neurología. Bueno, la neuróloga agrega que además de la cefalea y la visión borrosa, la paciente al interrogatorio dirigido presentaba tinnitus en el oído derecho y se le realiza una punción lumbar ante la sospecha de hipertensión endocraniana idiopática que se constata con la presión de apertura de 5 centímetros de agua. El tratamiento en esta paciente es dieta hipocalórica y acetazolamida. Este es un tratamiento clásico que se instituye en estos pacientes. Como les mencionaba, no me voy a referir particularmente a hipertensión endocraniana idiopática,
solamente les presentaba este caso, que es un caso clínico y característico de esta patología, que es una de las etiologías de hipertensión endocraniana. Esta es la evolución de la paciente, el edema hacia los 2 meses, mostrando una cierta remisión y una evolución en el ojo izquierdo hacia palidez y atrofia, que finalmente pueden observar hacia el año con una papila claramente más pálida en el ojo izquierdo. Sin embargo, los campos visuales mejoran con el tratamiento y en la OCT se observa una evolución hacia la atrofia en el ojo izquierdo con ciertos remanentes prácticamente normales o borderline que permiten el buen funcionamiento, la buena función visual de esta paciente a nivel del campo visual. La paciente, aclaro, siempre presenta 10 décimas de agudeza visual. Entonces, particularmente el tema edema de papila. El edema de papila se debe en todos los casos a la misma causa, que es la obstrucción del flujo axoplásmico a nivel de la lámina cribosa. Esto, como les mencionaba, independientemente de la causa, causas hay muchas: hipertensión endocraniana, isquemia, toxicidad, etc. Por lo tanto, lo que se va a observar no es un verdadero edema, sino por esta obstrucción del flujo axoplásmico, un edema de los axones del nervio óptico sin una extravasación de líquido hacia el espacio intersticial, sin trasudación de proteínas. Por eso se dice que no es un verdadero edema, sí es una hinchazón, un edema de los axones propiamente dichos, y por ese motivo se comprimen los capilares que se dilatan a nivel de la cabeza del nervio óptico, y luego, por supuesto, hay isquemias y también áreas de hemorragia. Esta ingurgitación de los capilares del nervio óptico asimismo produce una ingurgitación también de las venas, y que vamos a ver un aumento de la tortuosidad de las venas, una ingurgitación de las venas frente a los cuadros de edema de papila, y también este edema de papila, esta ingurgitación de los capilares es lo que produce que nosotros veamos papilas hiperémicas en los cuadros de edema de papila. Entonces, ¿cuáles son las causas de edema de papila bilateral? Son muchísimas, ahora vamos a ver unas cuantas, y por lo tanto el diagnóstico etiológico del cuál es verdaderamente la causa del edema de papila depende de la edad del paciente, del cuadro clínico, si el desarrollo del mismo es agudo o insidioso. En los estudios complementarios, campos visuales, etc., hay hallazgos característicos que nos van a permitir realizar el diagnóstico de la causa subyacente. También tenemos que realizar diagnóstico diferencial con el pseudopapiledema, y varias causas que vamos a ver son la neuropatía óptica isquémica arterítica bilateral, el papiledema, de esto vamos a hablar a continuación, que es que significa que la causa subyacente del edema de papila es la hipertensión endocraniana, la neuropatía infiltrativa bilateral, neuropatía tóxica, cuyo edema realmente es muy leve. A veces en la neuropatía óptica tóxica es muy leve, salvo en el caso del metanol. Y perineuritis óptica bilateral es otra causa, neuropatía óptica hipertensiva, donde se observa un cuadro a nivel de la retina. Nosotros que somos oftalmólogos y que no somos neurólogos o clínicos que diagnosticamos en una guardia con un oftalmoscopio, que no diagnosticamos en una guardia con el oftalmoscopio directo, como aquellos que no son oftalmólogos, vamos a poder observar los signos
de la retinopatía hipertensiva a nivel del fondo de ojos. Otra causa, la neuropatía óptica de Leber, donde también se puede observar un edema leve, incipiente en los pacientes, y neuropatía compresiva bilateral. Fíjense, son muchísimas las causas de edema de papila y también tenemos que realizar diagnóstico diferencial con el pseudopapilema. Entonces nos vamos a referir particularmente a papiledema. ¿Qué es el papiledema? El papiledema es la tumefacción de la papila por aumento de la presión endocraniana. Aquí el edema de papila se debe a la diferencia entre la presión ocular y la presión endocraniana. Y antiguamente el único método del que se disponía, que sigue siendo un método excelente y para nosotros los oftalmólogos a veces inclusive es un hallazgo en los estudios de rutina de los pacientes que puedan ser asintomáticos, la oftalmoscopía. Existe una estadificación y como les comentaba, esto se desarrolló cuando no existían aún otros estudios complementarios, cuando no existía ni siquiera la retinofluoresceinografía, que fue lo que precedió al HRT y luego la tomografía de coherencia óptica, que es lo que utilizamos actualmente para el seguimiento del papiledema, pero bueno, antiguamente lo único que existía y que es útil conocerlo también hoy en día era una estadificación desarrollada por un médico sueco, el médico Lars Friesen, donde aquí pueden observar en la parte superior de la diapositiva el estadio 0, que es una papila normal, sin edema de papila, y luego el estadio 1, donde existe un borramiento nasal de los bordes de la papila, o bordes borrosos a nivel nasal. Luego en el estadio 2 se suman unos bordes borrosos a nivel temporal. En el estadio 3 ya existe un oscurecimiento de los vasos que nosotros definimos como que el edema tapa los grandes vasos a nivel del nervio óptico. En el estadio 4 prácticamente no podemos distinguir la excavación y en el estadio 5, como hemos mostrado la foto de la paciente de inicio, que mostramos como ejemplo en el caso clínico ya, un nervio óptico con forma de domo. El síndrome de Foster-Kennedy es aquel que se observa en pacientes con hipertensión endocraniana, donde se observa un nervio óptico pálido, que en realidad se debe a compresión directa del tumor sobre el nervio, y en el nervio contralateral resultante a hipertensión endocraniana se observa edema de papila. Ojo, porque estos casos existen, no siempre el edema de papila va a ser simétrico, bilateral, perfectamente simétrico entre ambos ojos. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, hay pacientes, como les comentaba, que son directamente asintomáticos y donde el edema de papila es un hallazgo y es por eso que nosotros tenemos que saber, y es de buena práctica, debemos realizar un examen oftalmológico completo en todos los pacientes. Si el paciente viene por un anteojo, igual es de buena práctica realizar un fondo de ojos, aunque sea una oftalmoscopía directa al finalizar la consulta, o bien citar al paciente para que concurra a realizar un fondo de ojos para descartar justamente estos casos de pacientes asintomáticos con edema de papila. El síntoma más frecuente es la cefalea en un 90% de los casos, seguidos en un 70% de los casos de oscurecimientos visuales transitorios, que algún paciente mío ha definido como que se le apaga el ojo.
También en un 40% de los pacientes se va a observar diplopía, con menos frecuencia tinnitus y también náuseas, vómitos, un estado de ansiedad, depresión, etc. Estudios complementarios, bueno, por supuesto, el campo visual, es bastante característico el aumento de la mancha ciega en el estadio inicial del papiledema. También, como les comentaba, retinofluoresceínografía, el que lo siga realizando va a observar que filtra en tiempos tardíos la fluoresceína a nivel de la papila. Luego, el que disponga de un HRT también podrá encontrar los hallazgos característicos, pero habitualmente el estudio complementario que podemos realizar todos es la tomografía de coherencia óptica, donde se observa un aumento de capa de fibras nerviosas peripapilares y, por supuesto, neuroimágenes, idealmente en casos de hipertensión endocraniana, además de la resonancia, una angioresonancia, sobre todo en mujeres jóvenes donde sospechemos hipertensión endocraniana idiopática. En algunos casos, por supuesto, no va a ser necesaria la angioresonancia, pero se los menciono porque en caso de que concurra una paciente con las características que vimos en el caso del ejemplo, no queda completo sin solicitar una angioresonancia que comprenda los tiempos venosos. Bien, respecto del campo visual, como les mencionaba, el hallazgo inicial es el aumento de la mancha ciega, luego escotomas arciformes que puede terminar en el estadio final con una contracción, por supuesto, con un respeto central. Las neuroimágenes se realizan antes de realizar la punción lumbar en caso de la sospecha de hipertensión endocraniana idiopática para descartar una masa, ya sea un tumor, un hematoma, etcétera, porque si no, la verdad es que podemos llegar a producir una herniación al realizar la punción lumbar, la medición de presión de apertura con la punción lumbar, y entonces el orden siempre es primero realizar la neuroimagen. Bueno, con respecto a la punción lumbar, de esto van a hablar mucho más en la clase de hipertensión endocraniana idiopática, pero les comento que el valor de aumentado de la presión del líquido cefalorraquídeo sería mayor a 250 milímetros de agua. Y respecto de causas de aumento de la presión intracraneal, bueno, como mencionábamos, en primer lugar, con la neuroimagen se descarta una masa intracraneal, ya sea una neoplasia, una metástasis, como les comentaba, un hematoma, cualquier masa intracraneal se descarta y es lo que primero tenemos que solicitar frente a un edema de papila. Edema de papila bilateral, sospecha de papiledema. La hidrocefalia es otra de las causas y la hipertensión endocraniana idiopática, por último, que como les comentaba, era el caso inicial que les mostré para explicar cómo se observa un edema de papila, estudios, etc. Los diagnósticos diferenciales son el pseudopapiledema y el edema de papila bilateral por cualquier causa que no sea el aumento de la presión intracraneal. En la diapositiva pueden observar un drusen de papila con los hallazgos característicos del EDIOCT, que es el estudio gold standard para diagnosticarlo actualmente en caso de que no lo diagnostiquemos claramente por ecografía, tomografía computada, etc. Entonces, para ir finalizando, un algoritmo diagnóstico frente a un edema de papila
lo primero que hay que hacer o que tenemos que buscar es si es un edema de papila verdadero o si se trata de un pseudopapiledema, cuyas causas son drusen de papila o discos pequeños hiperémicos, como en los pacientes con papilas chicas, o sea, micropapilas, o bien los pacientes con hipermetropía alta, ciertas anomalías congénitas, o bien ver si se trata de una neuropatía óptica anterior, como aquella causada por hipertensión arterial, neuropatía óptica isquémica, causas inflamatorias, neuritis. Hay ciertas neuritis que se presentan de forma bilateral, en causas infecciosas, en algunas causas desmielinizantes, también la neuropatía infiltrativa, como en casos de leucemia, etcétera, causa compresiva, causa tóxica, como les mencionaba, la heredó la enfermedad hereditaria, la neuropatía óptica de Leber. Y en el tema que hemos tratado hoy, el papiledema, tenemos que solicitar una neuroimagen urgente. Esto se trata de una de las pocas emergencias neurooftalmológicas, edema de papila, siempre solicitar una neuroimagen urgente para excluir una masa o hidrocefalia. En caso de que no se encuentren presentes y que la neuroimagen sea normal o que presente ciertos hallazgos como los que mencionamos en el caso inicial, con los estigmas típicos de hipertensión endocraniana idiopática, vamos a realizar una punción lumbar que puede constatar la hipertensión endocraniana idiopática, que recuerden que también tiene ciertas causas como anemia o apnea del sueño, obstrucción de ciertos senos venosos, ciertas anomalías venosas, igual, y algunos medicamentos. Igualmente de esto van a hablar en una clase aparte, y también la punción lumbar puede ser normal. Y en este caso volvemos a revisar este algoritmo. En conclusión, el papiledema constituye una emergencia neurooftalmológica que requiere realizar resonancia y angioresonancia con tiempos venosos, eventualmente una punción lumbar, en caso de que, por supuesto, no constatemos masa, hidrocefalia, etcétera, como comentamos, y requiere también un seguimiento con equipo multidisciplinario, ya que la causa será a tratar según la etiología. Obviamente, si hay una masa, deberemos hablar o con el oncólogo o con el neurocirujano, etc. Una papila normal, también recuerden que no descarta hipertensión endocraniana. Hay un enorme porcentaje de pacientes que, aún con hipertensión endocraniana, pueden no presentar edema de papila en el fondo de ojos. Bueno, muchas gracias. Este es un póster que realizamos y presentamos en 2019 en el Congreso Argentino de Córdoba, y que tuvo premio y que también puede serles de utilidad como un algoritmo diagnóstico para poder manejarse con un edema de papila. Y ante la duda siempre nos pueden consultar de urgencia a los neurooftalmólogos. Muchas gracias.